México es un país lleno de historia, cultura y belleza natural, pero eso no quita que en este hayan pasado tragedias que costaron un gran número de vidas. Con esta introducción les presento las peores catástrofes que hayan azotado a México. Comencemos. El terremoto del 85. El 19 de septiembre es una fecha de luto para el pueblo mexicano, ya que a las 7:17 de la mañana de ese día de 1985, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter azotó al centro, sur y occidente de México. El epicentro tuvo lugar en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa de Michoacán. El movimiento devastó principalmente a la zona centro de la ciudad, provocando daños severos en varios edificios y llevando a miles de estos al derrumbe. No obstante, la pérdida de vidas humanas fue la verdadera razón de la conmoción que alcanzó cabida más allá de las fronteras de ese país. Al tema hay que sumar las réplicas, siendo la más significativa de ellas la que aconteció un día después, durante la noche del 20 de septiembre. Con esta, varias construcciones terminaron por colapsar. La cifra exacta de víctimas del terremoto de 1985 es desconocida. El gobierno contó 3.692, mientras que la Cruz Roja Mexicana estima más de 10.000 muertes. La tragedia cambió por completo la imagen de la Ciudad de México, pero también unió a sus habitantes en un firme y común propósito: levantar al país de nuevo. Se estima que alrededor de 250.000 personas quedaron sin hogar y que aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus viviendas. Las labores de rescate de víctimas se extendieron hasta el mes de octubre del mismo año y la de remoción de escombros se prolongó hasta 1995, 10 años después. Explosiones de Guadalajara de 1992. Era la mañana del 22 de abril. Las tapas de las alcantarillas comenzaron a botar del asfalto como corchos de champán. El concreto estaba hirviendo, todo era como una olla de presión. Era periodo vacacional, lo que en esas circunstancias fue providencial, pues no había niños en las escuelas. Y entonces pasó, a las 10:09 de la mañana, en la esquina de la calzada Independencia y Aldama, el suelo se sacudió desde adentro movido por una fuerza telúrica e irreversible. Y de pronto, la calle por donde la gente caminaba estalló en 1000 pedazos de concreto y banqueta despedazada en un eructo de devastación. Aquella primera explosión se dio en una zona más bien económica de comercio. A pocos kilómetros de distancia, y con escasos segundos después, ocurrió lo mismo en Gante y 20 de noviembre, donde el uso de suelo era exclusivamente habitacional. Era un barrio que apenas le daba la bienvenida al día. Unos instantes previos al estallido el pavimento comenzó a vibrar, y la gente alcanzó a pensar que estaba temblando, antes de que la atmósfera matutina se desgarrara hasta el horizonte del cielo con el estruendo terrible del mundo entero. En lugar de las avenidas de todos los días quedaron cañones de destrucción. Los postes de luz cayeron como centinelas humillados. Las fachadas de las casas se derribaron del mismo modo que fichas de dominó, dejando visible la herrumbre de los cimientos. Los automóviles, despedidos como misiles, terminaron en las azoteas y en las cocheras. Llovían, como meteoritos fatales, las piedras que salieron expulsadas del concreto tras las explosiones, acabando con más vidas. Según los cálculos oficiales, los muertos no pasaban de 220, número que cambiaba dependiendo el medio aunque sin alteraciones significativas, y la cantidad más exagerada no era de más de 250 fallecidos. La causa principal fue derrame de alrededor de 600.000 litros de gasolina en el tubo de agua residual y posteriormente al subterráneo de Guadalajara y una acumulación de vapores inflamables, siendo el hombre el causante de esta tragedia y el número de víctimas. Huracán Wilma en Cancún 2005. El huracán Wilma se mantiene en la memoria colectiva como uno de los eventos climáticos más impactantes en la historia reciente. Su nombre resuena como un recordatorio de la potencia y la fuerza devastadora de los fenómenos naturales. Se formó durante la temporada de huracanes del Atlántico en 2005, un año que se destacó por su intensidad y número récord de tormentas. Wilma se convirtió en el 21º ciclón de la temporada, un récord en ese momento.
Fue el 18 de octubre de 2005 cuando el huracán Wilma alcanzó su máxima intensidad, registrando vientos sostenidos de 295 km por hora y una presión atmosférica extremadamente baja. Tuvo un impacto significativo en varias regiones a lo largo de su trayectoria. Durante su avance por el Caribe, causó inundaciones y fuertes vientos en áreas como las Islas Caimán, Jamaica y Cozumel, México. En México, el huracán Wilma dejó a su paso una estela de destrucción. Las fuertes lluvias y los vientos huracanados causaron inundaciones y daños materiales en viviendas e infraestructuras. Las playas desaparecieron debido a la marejada ciclónica y las áreas turísticas se vieron particularmente afectadas. Los esfuerzos de recuperación llevaron tiempo y recursos considerables. Su fuerza y velocidad de intensificación enfatizaron la necesidad de una preparación temprana para los fenómenos climáticos extremos. Además, la respuesta y la capacidad de recuperación de las comunidades afectadas subrayaron la importancia de la solidaridad y la cooperación en momentos de crisis. El número de víctimas mortales causadas por el huracán Wilma 2005 varía según la fuente, pero se estima que alrededor de 19 personas murieron como resultado directo del huracán, aunque de este número solo 2 fueron en México. Explosión de la Torre Ejecutiva Pemex 2013. La explosión de la Torre Ejecutiva Pemex fue una detonación que ocurrió el jueves, 31 de enero de 2013, a las 3:45. Las causas determinantes del accidente se debieron a la acumulación de gas metano. La torre está ubicada en la colonia Nueva Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo, en la CDMX. El incidente ocurrió entre el sótano y primer piso del edificio B2, en el centro administrativo de Pemex, a la hora de la salida del personal. El fiscal, Jesús Murillo Caram, afirmó que las versiones preliminares apuntaban a una acumulación de gas. El edificio fue desalojado totalmente en los minutos subsecuentes de la explosión, fueron confirmados 37 decesos y 126 lesionados. Muchos testigos afirmaron que el edificio se cimbró debido a la magnitud de la explosión. Varias horas después del siniestro, se reforzó la vigilancia de la torre para continuar los trabajos de la búsqueda de las personas atrapadas, como así también se inició la investigación de lo que provocó el accidente. Sobre los primeros peritajes en el inmueble afectado, el procurador declaró que no fueron hallados rastros de fuego ni residuos de explosivo alguno, lo que se confirmó con las pruebas de laboratorio hasta ahora realizadas. El titular de la Procuraduría General de la República aclaró que actualmente no existe presencia de gas en ninguna de las instalaciones del centro administrativo. La tragedia de San Juanico. Aquel día llovió fuego con el estallido en San Juan Ixoatepec, y a donde podían escapar si era casi imposible evadir esa cruda realidad que aquella madrugada del 19 de noviembre de 1984 les pegó contundente. Lo que tristemente ocurre en los lugares más recónditos, menos afortunados, con más carestías, fácilmente tiende a olvidarse. Y de pronto en la madrugada. La sobrepresión de un tanque cilíndrico de gas en una instalación de Pemex desencadenó una larga serie de explosiones en efecto dominó. A las 5:30 horas de una típica fría madrugada del 19 de noviembre de 1984 se registró quizá la mayor tragedia de la historia que hasta ese entonces el país hubiera conocido. Se trató de varias explosiones, o una gran explosión, de varios contenedores de gas en la terminal de almacenamiento de gases licuados de petróleo. El accidente ocurrió en un poblado lleno de asentamientos irregulares, denominado San Juan Ixoatepec, ubicado a 20 kilómetros hacia el norte de la Ciudad de México, donde precisamente Pemex tenía ese centro de distribución de. La mayoría de los reportes, por otra parte, indicó que uno de los contenedores de 54 metros cúbicos fue sobrellenado, lo cual habría producido la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro. La fuga del gas duró al menos 10 minutos y despacio se fue formando una gran nube de vapor inflamable de unos 200 metros. Entonces, la primera explosión se registró y luego otras 8 más, las cuales detectó el sismógrafo. De acuerdo con el informe oficial, el balance nominal definitivo fue de 503 personas fallecidas, 926 heridos por quemaduras y 7.000 personas atendidas en centros hospitalarios.
Después de escuchar estas anécdotas podemos ver que el país se ha levantado de estas tragedias, pero siempre quedará marcado por las mismas. No olvides compartir, dale like y suscríbete. Buenas noches.